Diga conmigo, las acciones hablan más que las palabras. Y quiero que me acompañen al libro de Mateo capítulo 21. Los que están conectados, los amamos, los bendecimos. Háganle harta fuerza hoy a Colombia. Mateo 21:28 dice la palabra de Dios. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. No sé si les ha pasado eso con sus hijos. Que usted le dice a un hijo: hijo, ayúdame a recoger el desorden. Y él dice: no, no quiero. Pero uno va e increíblemente lo recogió. ¿Sí les ha pasado? ¿O es solo un milagro que sueñan? Pues eso le pasó a este hombre. Dice la Biblia que él tenía 2 hijos. Jesús estaba hablando y estaba contando esta parábola y estaba diciendo: les cuento esto, había 2 hombres y un hombre tenía 2 hijos y le dijo al primero que fuera a trabajar a la viña y el hijo le dijo: no quiero, pero después fue. Y en el versículo 30 dice: y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy, y no fue. No sé si les ha pasado que hay gente que les dice a ustedes: cuente con eso, fijo, y no va. Lo invito a mi matrimonio, allá estaré. Y uno buscándolo y no fue. Hablando de matrimonio, esto es del matrimonio de ayer. Estas maticas y estas luces las dejamos porque ayer hubo un matrimonio. Se casó Alejo. ¿Saben quién es Alejo? Alejo se casó. Alejo ha sido pianista de la iglesia por unos años. Se fue por un tiempo, se fue a Mundo Aventura con el hijo de Olguita, pero ya volvió. Ya volvió y volvió juicioso, volvió. Él siempre ha sido una persona noble y ayer cuando los veíamos casándose, pues fue una alegría muy bonita porque Dios le dio una esposa muy bonita a él y a ella le dio un buen hombre. Les dije que si venían, pero que no, que de luna de miel. Yo les dije, bueno, no vengan. Ya, bueno, eso era un paréntesis. En el versículo 31 dice: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y esta palabra se llama así: las acciones valen más que las palabras. Porque esta parábola nos muestra claramente que a Dios le importa más lo que nosotros hacemos que lo que nosotros decimos. Yo puedo decirle al Señor: Señor, te voy a servir. Señor, te prometo que puedo decírselo, pero Dios está más interesado en que yo haga a que yo diga. La Biblia dice que Dios no ve lo que el hombre ve, porque el hombre ve lo exterior. Dios que mira el corazón. Y la obediencia es acción. La obediencia no es tanto bla, 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 sino es más acción. Dios quiere que seamos como el segundo. El segundo, aunque dijo que no, fue. Y Dios, el segundo dijo que no. ¿Estoy leyendo mal o qué? Primero, perdón. Dijo que no iba y fue. Y el segundo dijo: voy, y no fue. Yo te pregunto a ti: ¿cuál quieres ser tú? ¿El que dice que sí, el que habla mucho, pero no hace nada? ¿O el que no habla tanto, pero hace? Dios quiere que seamos obedientes. Y esto es un principio de bendición, iglesia. Escúchenme bien, porque cuando somos obedientes a lo que Dios nos dice y nos manda, la Biblia dice que Él nos bendice. La voluntad de Dios la hace el que le obedece, no el que dice que le va a obedecer. Por eso no debemos ser oidores, sino hacedores de lo que dice la palabra de Dios. El primero dijo sí, pero no fue. Bueno, el primero, ya estoy más confundido que... Estoy nervioso por el partido de esta noche. El primero dijo no, pero sí fue. Y yo burlándome ayer de mi papá. Porque ayer mi papá en la boda
le dijo a la niña otro nombre. Le dijo Catherine, entonces ella, Valerie. Y yo allá atrás, y mi papá, sí, pero todo uno lo paga en la vida. Todo se paga, Señor, perdóname. Mi papá asustado ahí predicándole, casándolos, y la segunda vez, bueno, Alejo, y tú, Catherine, y la china, que yo me llamo Catherine. Valerie. Y yo allá atrás, y mi papá, sí, y Dios vea, hoy me dijo, ¿usted para qué se rió de su papá? Eso le pasa. ¿Qué pasó con el segundo que dijo que sí iba, pero no fue? Porque las excusas detienen que le obedezcamos a Dios. Siempre hay una excusa cuando uno no quiere obedecer, ¿sí o no? Cuando uno no le quiere hacer a Dios caso, uno se inventa una excusa. Y el mundo está lleno de excusas. Dios nos levanta de los fracasos, pero Dios no nos levanta de las excusas. Por eso en nuestra vida tiene que salir la excusa. Ay, no, se me hizo tarde. Ay, ayer me trasnoché. Ay, es que no pude. Ay, a Dios no le gusta eso. Dios quiere gente que no ponga tanta excusa y obedezca. ¿Cuántos van a obedecerle a Dios? No es decir sí por decir sí, sino es decirle a Dios, lo voy a hacer y hacerlo. Es mejor, la Biblia dice, cuando a Dios le prometas algo, no te demores en cumplirlo, porque Dios no se complace en los insensatos. Recuerdo hace unos años, yo escuché a un gran predicador que admiro mucho y él dijo, en algún momento de mi vida decidí orar todos los días a las 6 de la mañana. Cuando yo lo escuché, ahí todo emocionado, le dije al Señor, Señor, a partir de hoy voy a orar todos los días a las 6 de la mañana. Primer día lo logré, segundo día lo logré, tercer día lo logré, cuarto día, quinto día no pude, sexto día no pude. Y me apresuré en la promesa y me di cuenta que a Dios ese tipo de promesas que uno hace desde la emoción, pues no son promesas que no vienen del corazón. Luché y les cuento que duré como un año o más en adquirir la costumbre de orar todos los días. Hoy en día lo hago, oro todos los días a las 6 de la mañana. Los que vienen a la oración de los miércoles a las 6 de la mañana lo saben, los que vienen los viernes lo saben. Acá tenemos 2 días de oración a las 6 de la mañana. Para el que no lo sabe y nunca ha venido, lo invito. Porque si le dijera que Colombia juega el miércoles a las 6 de la mañana contra Argentina, vendría. Pero muchos no vienen a orar. Y la oración es fundamental en la vida de un cristiano. Pero les cuento que me costó adquirir y tuve que pedirle a Dios perdón porque como 4 veces le prometí que iba a orar temprano y lo hacía un mes y caía, lo hacía una semana y caía. Y me di cuenta que uno muchas veces habla mucho pero hace poco. Y Dios se agradece en los que hacen, en los que no tienen excusas. Por eso hoy te pregunto, ¿cuál es tu excusa para no servirle a Dios? ¿Cuál es tu excusa para llegar tarde a la iglesia? Desde hace un mes cambiamos las reglas en esta iglesia, porque antes muchos llegaban tarde y a mí me daba piedra, porque yo decía, ¿cómo es posible? Y gente de la iglesia, líderes de la iglesia me decían, me incomoda que yo esté adorando y me pase una señora y me empuje el brazo. Que el otro se salude ahí con el otro en medio de la adoración. Y yo cuando escuchaba a esas personas decía, ay, cómo son de canzones, pero yo no había entendido que el momento de la adoración es un momento sagrado para adorar al Señor. Y cambiamos las reglas y pusimos la regla de que acá la puerta de la iglesia se cierra a las 10:10. Y los más que llegaban más tarde ahora llegan a las 9:30. Yo los veo y digo, Señor, ¿será una visión? Pero no. Y cambió la cultura y sé que a Dios le agrada porque, diga conmigo, se puede cambiar. Todos podemos cambiar. Todos podemos ser personas diferentes y agradar al Señor. Se puede cambiar. Quiero felicitarlos porque ahora esta es una iglesia que desde las temprano está llena porque vamos a adorar a Dios. Porque no venimos a mirar que uno cante, que el otro, que no, venimos a adorar al Señor y a darle nuestra mejor adoración. Las excusas no nos permiten avanzar, las excusas nos detienen, las excusas nos alejan de la bendición. El hombre que dijo, el segundo hombre que dijo, sí voy,
Estoy seguro que en el camino algo se le presentó y tuvo una excusa para no ir. Y a Dios no le agrada eso. Dios quiere una iglesia que no tenga tantas excusas y que se deleite en obedecerle, en hacer la voluntad de Dios. En el verso 31 dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Jesús estaba diciéndoles, es más importante la acción que la palabra. Jesús estaba diciéndoles, no hablen tanto, más bien actúen. La Biblia dice, no sean solamente oidores, sino también hacedores de lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia hay un libro que se llama Hechos de los Apóstoles, no se llama Intenciones de los Apóstoles. Porque para alguno de nosotros ese libro se llama Intenciones. Ay, yo quisiera servirle al Señor. Ay, yo quisiera aprender a tocar un instrumento, pero no puedo, tengo las uñas largas. Ay, yo quisiera ir, pero es que no puedo. Es que mi hijo, y quiero decirles una cosa, y es que muchas veces la oración que levantamos por una bendición, después esa bendición se convierte en la excusa para no obedecer a Dios. ¿Qué quiero decir? Una mujer o una pareja le pide al Señor un hijo, y cuando Dios les da el hijo, le dicen a la iglesia, ay, tengo que cerrar el grupo de crecimiento porque tuve hijo. Y no puedo abrir el grupo, no puedo ir a la oración porque tuve hijo. Y la bendición que un día le pedimos a Dios ahora es la excusa que usamos para no obedecer a Dios. Hay gente que le ha dicho al Señor, Señor, dame un trabajo, y Dios les da un trabajo y no vuelven a la iglesia. Y uno les pregunta, ¿por qué no volviste a la iglesia? En el trabajo no me dejan, estoy hasta acá, trabajo y llego cansado. Y yo digo, lo que un día le pidió al Señor ahora lo usa como excusa para no obedecerle a Dios. Que las bendiciones que Dios nos da no se conviertan en excusas para no obedecerle, sino que más bien, entre más Dios nos bendiga, más tenemos que obedecerle al Señor. Dios le dijo al pueblo de Israel a través de Moisés, cuando entren en la tierra prometida, no se olviden de quién los introdujo allí. No se olviden de quién los sacó del desierto y los llevó a la tierra prometida. Cuando tengan vacas, tierras, ganados, no se olviden que yo fui el que los introduje, porque Dios conoce nuestro corazón, porque Dios sabe que cuando le pedimos una bendición, muchas veces ocurre que esa bendición después se convierte en la excusa para no obedecer a Dios. La obediencia se aprende, la obediencia se desarrolla. ¿Cómo le enseña uno a un hijo a obedecer? Yo tengo 2 hijos pequeños, uno de 6 y otro de 3, y voy a tener otro hijo como entre 3 meses. O una hija, todo el mundo me dice, es niña, no sé todavía. El martes nos dicen qué es. Dios es bueno, pero con ellos tengo una lucha por el desorden. Entonces yo veo que Juanfe llega y se cambia, él cree que vive en un hotel y lanza un zapato para allá, lanza ya el pantalón, lanza la camisa, y entro yo al cuarto y digo, ¿esto qué pasó? Y estoy trabajando en él la obediencia y le estoy enseñando, esa ropa se pone allá, si está sucia métala en la canasta. Sí, papá, y lo hace, pero al otro día cuando llega, que no adivinan qué hace. Vuelve a lanzar un zapato y al otro día yo buscando los zapatos para venir a la iglesia, hoy buscándolos, ¿dónde lo dejó? ¿Dónde lo dejó? Y es una lucha constante, pero me doy cuenta que cada día avanza un poquito. Cada día avanza un poquito. Es más, lo veo, ¿saben qué hace? Tira la ropa de él, pero cuando Daniel es desordena la de él, le dice, Daniel, pon tu ropa en orden. Y yo digo, este chino. Pero lo veo que está aprendiendo obediencia, porque la obediencia se aprende. A Dios le aprendemos a obedecer paso a paso, pero no nos podemos quedar sin avanzar en el tema de la obediencia. Dios quiere que aprendamos a obedecer. Y así como uno educa a sus hijos y muchas veces les da varita cuando se equivocan para disciplinarlos en amor, Dios lo hace también con nosotros. Les voy a leer la definición de obediencia. Dice, es considerada una virtud y se la define como acatar su voluntad, aceptar sus designios, someterse a su autoridad, someterse a su palabra. Es una virtud
y una actitud que el ser humano debe aprender y no viene de manera innata. Uno no nace siendo el más obediente, pero se desarrolla en el día a día. La obediencia se desarrolla. Dios quiere que aprendamos a obedecerle. Y en Santiago 2:14 dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da alimento ni ropa. ¿Y les ha pasado eso? A mí una vez una persona se me acercó y me dijo: no tengo ni para comer, me dijo. Yo le dije: venga, oramos. Señor, dale provisión, ayúdalo. El Espíritu Santo me estaba diciendo: usted se la dé. Y yo: no, Señor, bendícelo, bendícelo. Que alguien afuera le dé la provisión, Señor. Y cuando terminamos de orar, el Espíritu Santo me tenía una puya y que le dé usted una ofrenda. Yo decía: no, eso no. Cuando la persona se iba a ir, yo que reaccioné y dije: ¿en serio no tiene que comer? No, no tengo. No tengo ni para el bus, me dijo. Y entendí ahí que yo hubiera podido decirle: bueno, tranquilo, que en el camino un billete le va a salir por ahí en el pasto. O en el bus a alguien se le va a caer una plata, usted la coge tranquilo. Pero yo tenía que darle ahí. Y luché para hacerlo, pero al final se lo di. Y entendí que no nos sirve de nada decir cosas muchas veces si no obedecemos lo que Dios nos manda hacer. Dios algunas veces les va a decir cosas que ustedes van a decir: esto no, pero viene de Dios. Porque Dios nos prueba el corazón para ver si somos obedientes a su palabra. Les voy a decir una cosa: cuando uno obedece a Dios, es imposible que Dios no lo bendiga a uno. ¿Me entendieron? Cuando uno le obedece a Dios, la respuesta de Dios es el cielo abierto, bendición, porque Dios ama y bendice a los que le obedecen. Por eso la Biblia dice: tengan cuidado. En el versículo 17 dice: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Buenas acciones es obedecer lo que Dios nos dice. Algunos de ustedes yo les puedo estar diciendo hoy: invite al pastor Juan a almorzar. Y usted está diciendo: eso no viene de Dios, pero sí viene de Dios. Es un chiste, ¿no? Es un chiste. ¿Qué nos impide obedecer? Digan conmigo: excusas. Nuevamente, excusas. Lo segundo que nos impide obedecer es la incredulidad. Cuando uno no le cree a Dios, a uno le cuesta obedecer. Dios le dice a uno: haga esto, y uno dice: no, haga esto y lo bendigo. ¿Qué me va a bendecir con eso? Eso no. Y entonces empieza una guerra ahí porque uno dice: yo no obedezco eso porque yo no creo que pase, que la respuesta a este paso de obediencia sea que tú me bendigas. Y eso es un impedimento para obedecerle a Dios, la incredulidad, no creerle a Dios, dudar de Dios, dudar de lo que Él nos dice que hagamos, porque no creemos que Dios nos pueda dar más de lo que que Él nos está pidiendo. Entonces la incredulidad detiene los milagros. Cuando uno no le cree a Dios, no sé si lo saben, pero la moneda del cielo es la fe. ¿Están acá? Cuando uno quiere algo en la vida y no cree, Dios no se lo entrega. Por eso hay que creer, tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creerle a Dios, porque cuando creemos es como si algo en el cielo se activara y Dios desata la bendición, abre la puerta, produce el milagro. La fe es la llave que abre los cielos. La incredulidad detiene los milagros. La incredulidad es un enemigo que nosotros no debemos permitir en nuestra vida. La Biblia dice en Santiago 1:5: si necesitan sabiduría, pídanse a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Digan conmigo: no voy a dudar. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado al otro.
Cuando somos incrédulos, los cielos están cerrados, los milagros se detienen cuando no le creemos a Dios que Él lo puede hacer. La incredulidad detiene y es una excusa para desobedecerle a Dios. Es un impedimento. Cuando digo yo no creo que eso pase, entonces no voy a obedecer. Yo hace algunos años experimenté lo que es ver la respuesta de Dios cuando uno le cree. Cuando salí de la universidad no me contrataba a nadie, ni regalado. Yo decía, pero ¿qué pasa, Dios? Y me preguntaban, ¿usted puede hacer esto? Yo lo hago. Yo, no, pues no lo contrato. Y salía triste de las entrevistas, me estaba yendo mal. Y pasaron 6 meses y hubo una empresa que logré llegar casi al final, pero me hablaron en inglés harto y yo quedé como, al final no le entendí. Me dijo, no, pues usted ahí habla más o menos. Sabe decir dog, cat, father. Pero no, usted acá no nos sirve, tiene que estudiar inglés. Y perdí ese trabajo y me acuerdo que me puse súper triste, me puse a llorar. Me metí a una escuela de inglés y aprendí inglés, pero ya no me volvieron a llamar. Y entonces le dije al Señor una tarde, ¿qué hago? Y puse una prédica y a un predicador hablando y él dijo, cuando ustedes tienen una relación cercana con Dios, cuando lo buscan en el secreto, cuando son personas de oración, los cielos se abren. Y yo dije, pues no, ya, ¿qué más hago? Voy a empezar a buscar a Dios. Y empecé a buscar a Dios todos los días y oraba 4, 5, 6 horas. Era como un pensionado, desayunaba y quedaba desocupado. Entonces me podía poner a orar y oré y oraba y oraba y oraba. Y les digo que como en el transcurso de un mes mi vida fue transformada porque empecé a creer lo que dice Dios en su palabra. La Biblia dice que los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Y entendí que la oración es la clave del éxito. Que la oración es la clave para que Dios obre a nuestro favor. A los que no oran, que están acá, tienen que cambiar ese mal hábito. En lugar de perder 3 horas o 4 horas o 1 hora viendo ahí Instagram, Facebook todo el día, viendo videitos en YouTube, cambien y pónganse a orar. Y les digo cómo van a experimentar la bendición de Dios. Se los digo porque yo lo he vivido y me he dado cuenta que es así. Hoy sí oren por la selección. Todos oremos por la selección. Dios responde a una persona que le cree. Cuando le creemos a Dios, la respuesta de Dios es un milagro. La Biblia dice en Santiago 1:7, dice que las personas que dudan, miren lo que dice la Biblia. ¿Lo puedes poner ahí en la pantalla? Santiago 1:7 dice, esas personas, las que dudan, no deberían esperar nada de Dios. Entonces, si tú dudas del poder de Dios, no esperes nada. Pero si tú le crees a Dios, espera que Dios va a hacer algo. Otro enemigo de la obediencia es la autosuficiencia. Cuando uno cree que uno no necesita a Dios. ¿Les ha pasado que uno dice, yo no necesito a Dios, yo puedo hacerlo? Generalmente la gente muy exitosa en el mundo dice, no necesito a Dios, no me hable de Dios, yo puedo solo. Y eso es un enemigo de la obediencia. Cuando yo creo que soy suficiente y yo que no necesito que Dios me ayude, eso es un enemigo de la obediencia. La Biblia dice en Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Cuando vamos a hacer algo en la vida tenemos que preguntarle al Señor y tenemos que obedecerle al Señor. La Biblia dice, no dependas de tu propio entendimiento. Mi papá decía ayer algo muy sabio en la boda. Le decía, Alejo. Le decía, yo ya he vivido muchos años y cuando he tenido momentos difíciles y hablo con mi esposa, o sea, con mi mamá, mi papá decía, ella me ha dado consejos sabios. ¿Ustedes sabían, esposos, que las esposas dan buenos consejos? Yo he aprendido a oír a Joa, porque sé que cuando me habla no es por mi mal, sino por mi bien. Por ejemplo, algunas veces me ve y me dice, no te jorobes, y yo. O ve la prédica en YouTube y me dice, estabas muy jorobado. Entonces yo cuando la veo, yo veo a Joa y hago.
Pero ella no lo hace porque yo le caiga mal, sino porque me ama. Yo cuando la veo, por ejemplo, que quiero hamburguesa, otra vez hamburguesa, le digo, amor, bájale, camine a comer lechuga con zanahoria y limón. Porque nos amamos y nos damos buenos consejos. Esposos, escuchen a sus esposas, porque los consejos de una esposa son sabios, los consejos de una mamá son sabios. Mi mamá me dio muy buenos consejos en la vida. Cuando yo estaba así medio torcido, que me estaba torciendo, mi mamá me decía, te recomiendo que esto, que tú. Con mucho cariño, y yo la ignoraba, yo, ay, sí, sí. Pero cuando pasaban las cosas, me acordaba del consejo de mi mamá, y pasaba el tiempo y decía, mi mamá tenía razón. Las mamás tienen razón, las abuelas tienen razón, póngase el saco, mijo. Y uno, pero ¿para qué? Y uno al otro día está resfriado, ¿sí o no? Porque los consejos de una madre, de una esposa, son consejos sabios. Así que a todos los hombres de acá les doy un consejo. Escuchen a sus esposas cuando les dan un consejo. No les peleen. Porque uno muchas veces se cree autosuficiente y uno le dice, no, 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 ese consejo no, eso no. Y después ella lo mira a uno y, se lo dije. Yo se lo dije. Y uno, Los consejos de una esposa son sabios. Entonces la Biblia dice, no dependas de tu propio entendimiento. Miren lo que dice el verso 6, busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas. Si usted se va a ir a vivir a otra ciudad, usted tiene que preguntarle a Dios, ¿esta es tu voluntad, Señor? Si tú te vas a ir, vas a poner un negocio, voy a poner un negocio de camisetas de Argentina, por ejemplo. No falta el burro que lo ponga. Yo le dice, no sea bruto, Colombia va a quedar campeón. Y uno dice, no, no, pero yo lo voy a poner así. Entonces Dios dice, cuando haga las cosas, busque mi voluntad. Pero algunas veces somos tercos y hacemos las cosas y luego en la mitad del camino, cuando ya todo está al revés, Señor, ayúdame. Y Dios dice, ¿por qué no me preguntó al comienzo? Ahora, Dios nos permite embarrarla. Y Dios, es más, la bendición que hoy nos da, Dios nos la da incluso sabiendo que puede que adelante nos equivoquemos. ¿Sí sabían eso? Con el hijo pródigo, cuando él le pidió la herencia al papá, el papá le dio la herencia y el papá sabía que el hombre se iba a perder, pero aún así le dijo, ve y luego vienes y yo te restauro. Pero a Dios hay que preguntarle las cosas. Tengan esa costumbre. Señor, este trabajo debo coger por acá, debo coger por allá. Porque Dios dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No sean autosuficientes, no seamos autosuficientes. Preguntémosle al Señor y obedezcámosle al Señor. El orgullo es algo que nos impide obedecer a Dios y el orgullo es un enemigo de la obediencia. Porque creemos que no necesitamos a Dios, que nuestra opinión es la opinión 100% correcta y se nos olvida consultar y obedecer a Dios. Proverbios 11:2, acompáñenme a Proverbios 11:2. El orgullo lleva a la deshonra. El orgulloso es deshonrado. Y dice la Biblia, pero con la humildad viene ¿qué? ¿Con qué viene la humildad que trae? Entonces es de un humilde preguntarle, pedir consejo a Dios, pedir consejo a personas sabias dentro de su familia, dentro de su iglesia. Es de un humilde pedirle a Dios sabiduría. Y dice la Biblia que al que es humilde, Dios lo hace sabio para tomar decisiones correctas en la vida. Y la obediencia es la puerta principal para acceder, a toda clase de bendiciones. Pero quiero hablarles un momento de la obediencia parcial. Y es cuando uno solo hace un poquito de lo que Dios le manda, o la mitad. Y traje acá estas fichas para mostrarles cómo es la obediencia parcial. Y si la cámara me puede seguir acá. Y necesito un voluntario que venga acá. Uno bien desobediente, por favor. No, mentira, no. Uno obediente. Cualquiera, venga acá alguien. Si no lo señalo. Venga, venga. Usted con esa camiseta de la Selección Colombia
le voy a dar una instrucción a Eduard, pero no me haga caso totalmente, hágame caso un 70%. Entonces la instrucción que Dios nos da es, iglesia, recoja todos los juguetes. Entonces usted haga caso parcialmente. ¿Ya terminó? ¿Seguro? Quédese un ratico. Entonces, ¿él hizo caso? Parcialmente, ¿sí o no? Que se paró, vino, se agachó, echó unos juguetes en la caja. Pero la orden era, recoja ¿cuántos? ¿Y qué hizo él? ¿Cuánto recogió? Una parte. Les pregunto, ¿se merece el premio? ¿Qué merece? ¿Varita? Entonces, él obedeció parcialmente, pero la Biblia nos dice en el libro de Josué, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, lo que en él es la Biblia, no la tengo acá física, ¿me prestas esa Biblia un momento? Dios le dijo a Josué, haz caso a lo que está escrito en la ley de Moisés y te prometo que te irá bien y todo te saldrá bien. Josué obedeció, por eso Dios lo bendijo. Pero cuando la obediencia es parcial, Dios no tiene por qué cumplir lo que nos prometió. ¿Me están entendiendo? Quiero otro voluntario. Gracias, Ed. Él es Edwin Osman. Es de seguridad, así grande. El que se porte desjuiciado. Entonces la orden es, recoja por favor la ficha, no, recoja todas las fichas verdes, por favor. Es la orden que Dios le está dando a él. Y póngame las azulitas como un Lego. Acuérdese que me tiene que desobedecer un poquito, ¿no? ¿Me hizo caso? ¿Están viendo la cámara? No puso todas las fichas azules como yo le dije que las pusiera. Eso se llama obediencia, ¿qué? Parcial. A Dios no le interesa ni le gusta la obediencia parcial. Es más, Dios no tiene por qué responder a una persona que hace eso, que se comporta así. Entonces Dios te dice a ti, gracias, Edwin. Tienes que cumplir esto y esto. Y la respuesta a eso es que te voy a bendecir. Y uno dice, ay, sí, Señor, pues a mí sí me gusta ir a culto, pero ir a grupo no, qué mamera. Además me cae gordo ese líder. Además, no dan refrigerio en ese grupo, no voy. Tiene que hacer los cursos de formación. Sí, pero yo solo voy a hacer 2 y ya. Y así somos. Tienes que perdonar a tu hermano. ¿Sí les ha pasado eso? Tienes que perdonar a este, a ese, a ese. Uno dice, a este la perdono, a este sí, pero a ese que ni se me siente al lado. Y uno cree que está obedeciéndole a Dios, porque lo peor es que uno está engañado, uno cree que le está obedeciendo. Pero eso se llama obediencia parcial y Dios no bendice eso. La obediencia parcial no es lo que Dios busca en nosotros. Dios quiere, digan conmigo, el 100%. Ahora les pregunto, ¿obedecer es fácil? ¿Obedecer es difícil? Han habido instrucciones que yo he visto acá en la Biblia, que les voy a hablar de una de ellas que me parece una instrucción totalmente imposible de obedecer o muy difícil de obedecer, pero puedo ver a un hombre que obedeció a pesar de lo complicado que fue la instrucción que Dios le dio. Dios les ha dicho a algunos de ustedes, estoy seguro, esa amistad no te conviene. Se dice, no, Dios, pero solo para los partidos de la selección. Por ejemplo, hoy puede ser un día bien chévere en la noche, pero también puede ser un día para desagradar a Dios. ¿Sí o no? Porque yo incluso tengo amigos del mundo que me han escrito, caiga en mi casa que hay un petaco. Yo les he escrito, no, yo tomo jugo de naranja.
Entonces no me invitan, no me invitan. Y es más, no voy, no quiero ir. El de hace unos años iría y para agradarlo la embarraría. Hoy puede ser un día en el que honremos a Dios o cuando alguien bote un gol, salga nuestro viejo hombre y empecemos a maldecir. Ese es mucho porque uno va al estadio. Yo dejé ir al estadio, casi no voy, pero cuando he ido, con alegría, se mofan diciendo 50.000 groserías a los otros equipos. Y eso es un mundo de grosería todo el tiempo. Y así es el ambiente. Pero eso es un ambiente que, o sea, deportivamente es chévere, pero para el Espíritu Santo no es agradable porque todo el tiempo es grosería, insulto, no sé qué. A esos pobres árbitros les dicen de todo. O sea, a los árbitros les va mal. Se insultan, se dicen, Entonces, siempre tenemos que evaluar en dónde estamos, si estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Hubo un hombre llamado Abraham que tuvo que obedecer una instrucción demasiado difícil. Dios le dio una orden a Abraham y le dijo a Abraham: vete de tu tierra, Abraham, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Y engrandeceré tu nombre y bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan los maldeciré. Fue la instrucción que Dios le dio a Abraham. Dios le dijo a Abraham: haz caso. ¿Qué hizo Abraham? Se fue de su tierra, se fue con su equipo, con su combo y arrancaron. Y en el camino lo que Dios le decía lo hizo. Y Dios en algún momento en la vida de Abraham le da una promesa y le dice a Abraham: tú serás padre de multitudes. Cuando tenía 75 años, Dios le da una promesa a Abraham y le dice: serás padre de multitudes. Y Abraham creyó a la promesa, pero empezaron a pasar los años. Y los que de pronto les ha pasado que uno quiere tener un hijo y no puede, eso es tenaz. O que uno está esperando una promesa y nada, y nada, y nada. Y eso es difícil vivir con eso. Abraham tuvo que vivir 20 años esperando la promesa que Dios le dio. Pero la Biblia dice que Dios cumplió su palabra y Abraham tuvo un hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham? Isaac. Dice la Biblia que Abraham amaba a Isaac. Y quiero que me acompañen a Génesis 22, verso 1. Tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas. Dios sabía que Abraham amaba a Isaac. Y vete a la tierra de Moriah, allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Miren la respuesta de Abraham. A la mañana siguiente, Abraham se levantó, ¿qué? Quiero que repitan esa palabra. ¿Cómo se levantó? Dios le dice: vas a sacrificar a tu hijo. Y la respuesta de Abraham es madrugar al otro día a hacer la voluntad de Dios. Si a mí Dios me dice eso, yo me levanto a mediodía. Hago el chocolate, el café, un ajiaco, hago todo para no ir a obedecer. Me baño más tiempo, 2 veces me peino, para no ir. Pero la respuesta de Abraham, ¿cuál fue? Madrugar a obedecer lo que Dios le había dicho que hiciera. Y lo que Dios le había dicho que hiciera a Abraham era un mandato muy difícil de obedecer. Porque Dios le dice a Abraham: tú amas a tu hijo Isaac, necesito que lo sacrifiques, que sea una ofrenda para mí. Para los que no lo saben, las ofrendas las mataban y las ponían ahí en un altar para que llegara un olor fragante a Dios. Y Abraham en su mente sabía que Dios le estaba hablando en serio. Abraham no dijo: este me está tomando el pelo, pues sigámosle la corriente. Abraham decidió obedecer a pesar del mandato que Dios le dio. Dice la Biblia que se levantó temprano, ensilló su burro y se llevó con él a 2 de sus siervos junto con Isaac. Les pregunto, ¿puso excusas? Les pregunto, ¿estaba difícil el mandato que Dios le puso a Abraham? ¿Qué haces tú si Dios te dice eso? Dios te dice a ti: tienes que dejar esa amistad, y tú dices no, y empieza uno con las excusas. Pero la respuesta de Abraham cuando Dios le dio el mandato fue hacer caso.
Porque cuando Dios nos manda algo, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer caso. Dios está buscando gente que le haga caso. Dios está buscando gente que le obedezca sin excusas. Acá ya están al lado celebrando el título. Obedeció de inmediato, madrugó a obedecer. Les voy a decir una clave en la vida: entre más rápido obedezcas, más rápido el Señor te va a bendecir. Entre más rápido le hagas caso a Dios, más rápido el Señor te va a dar lo que tú estás anhelando en tu corazón. Pero algunas veces posponemos la obediencia. Sí, Señor, yo recojo esta fichita, pero mañana, hoy no. Y hacemos todo a medias, parcialmente, y estamos esperando que Dios nos bendiga. Pero Dios quiere que le obedezcamos sin excusas, sin ser autosuficientes, sin estar llenos de orgullo, sin obedecerle a Dios cuando Él nos manda a hacer las cosas. Dice que Abraham se fue con su hijo, y yo me imagino el recorrido de Abraham cuando iba camino hacia ese monte llamado Moriah, porque él en el camino, yo me lo imagino pensando: no entiendo esto que Dios me mandó a hacer. La verdad no lo entiendo, pero si Dios me lo mandó a hacer, yo le voy a hacer caso. Yo voy a hacerle caso a Dios. Y yo creo que miraba a Isaac. Yo creo que incluso de pronto dijo: no lo miro más, porque me voy a quebrar acá. La Biblia no muestra el camino de ellos, pero yo creo que fue un camino donde Abraham iba en silencio, pensativo. Voy a obedecerle a Dios, pero no entiendo por qué es esto. Pero está bien, Señor, si tú me lo mandaste a hacer, yo te voy a hacer caso. Y va caminando Abraham dispuesto a asesinar al hijo que había esperado 20 años, que amaba, pero Dios amaba más. Abraham amaba más a Dios que a su hijo. ¿A quién amas más tú? ¿A Dios o a eso que Dios te está pidiendo que le entregues? ¿Están acá? Porque Dios está buscando gente que le obedezca, y cuando Dios encuentra uno que le obedece, con ese hace grandes cosas. Dios está buscando uno que le haga caso para hacer grandes cosas. Los de la cabina, Richard está por ahí. ¿Me ayudas con? En el versículo 16, después de que Abraham va a asesinar a su hijo, cuando ustedes lo han leído, pero dice la palabra de Dios que cuando Abraham iba a asesinar a su hijo, Dios le dijo: no, detente, ya sé que temes a Dios, porque cuando obedecemos a Dios es porque tenemos temor de Dios. Y Dios le dijo a Abraham: detente, ya sé que me amas, solo estaba haciéndote una pequeña prueba. Yo creo que Abraham dijo: Dios, pero esa prueba estaba como muy fuerte. Dios le dijo en el versículo 16: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, porque si Abraham hubiera tenido 20 hijos, dice: pues uno menos. Los que tienen hartos hijos dirán: sí, uno menos, pues tenía uno. De pronto tú tienes algo y Dios te está pidiendo lo único que tienes. Cuando yo estaba en Guatemala con Joa en una iglesia, en casa de Dios, Dios nos dijo: entréguenme teníamos 2 apartamentos, entréguenmelos. Y esto no lo digo para que usted entregue su apartamento, solo le estoy contando lo que yo viví. Y yo me puse a llorar en la silla, y Joa me miró y me dijo: hay que entregarlos para la iglesia. Yo le dije: apártate de mí, Satanás. Yo me puse a llorar porque yo no quería hacerlo. Pero tiempo después le dije: Señor, si tú quieres yo los vendo y yo doy el dinero para comprar la nueva sede de la iglesia. Y aprendí a obedecer. Lo que yo no sabía era que unos meses después, 1 año, 2 años después, Dios me iba a restituir muchas veces más grande lo que un día le entregué. Y me dio una casa muy bonita porque un día le dije: toma esto, Señor. Yo no lo quería hacer. Pero cuando Dios te pide que le entregues algo, entrégaselo. Porque tú no te imaginas lo que Él después te va a entregar a ti. ¿Están acá? Cuando obedecemos a Dios, aunque en el momento nos duele, aunque no lo entendemos, porque Abraham no lo entendió, después Dios le dice: ciertamente te juro
que te voy a bendecir. ¿Quieren que Dios los bendiga? Obedézcanle al Señor sin excusas. Obedézcanle. Haga frío, llueva, relampaguee, pase lo que pase, obedézcanle al Señor. Dios le dijo a Abraham después de eso, cuando le probó la fe, porque Abraham estaba dispuesto a matar a su hijo. Abraham no estaba jugando y Dios tampoco estaba jugando. Solo que Dios sabía que si Abraham le obedecía, estaba probando su corazón. Al final de cuentas, a Dios le interesa nuestro corazón, ver qué hay en nuestro corazón. Si estamos dispuestos a morir por Cristo, si estamos dispuestos a dejar una amistad por Dios, si estamos dispuestos a entregarle algo a Él que Él nos está pidiendo. Y yo sé que a algunos de ustedes Dios les está hablando y les va a decir: esto es lo que tienes que soltar. Pero cuando tú lo sueltas, el Señor hace algo grande. La promesa que Dios le dio a Abraham ese día, después de que probó su obediencia, fue: de cierto te multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo esto porque me has obedecido. Eduardo, venga la última vez. Cuando el mandato de Dios se recoja todas las fichas y le gastó una empanada a la salida del culto. Eso es una hipótesis. No sé si haya empanadas, recójalas. Dios, ¿qué quiere? Todas. Que no haya excusas. No, es que la ficha azul no me gusta, es que no sé qué. Y así somos. Dios está mirando, las va a recoger todas. Las recogió todas. Se ganó la empanada. Dios está buscando gente que lo obedezca sin excusas. Dios está buscando una iglesia que le haga caso, una iglesia que lo busque, gracias Ed, que le obedezca cuando le da un mandato. Hasta se llevó el desorden, no se las puede llevar a su casa porque son de Juanfe. Bendición total cuando hay obediencia total. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que el Señor está buscando de ti. Tú sabes, cada uno sabe qué es lo que todavía le cuesta obedecer, porque todos tenemos una lucha, algo que decimos: Dios, esto me cuesta tanto. Pero hoy te digo, si tú eres capaz de decirle al Señor: Señor, yo te voy a obedecer, y no solo de palabras, sino con tu vida le muestras a Dios que le quieres obedecer, el Señor te va a bendecir por lo que tú has hecho para obedecerle a Él. ¿Cuántos dicen amén? Dios bendice a los que le obedecen. ¿Y cómo sabes tú si Dios es el que te está preguntando, te está diciendo? En tu corazón sabrás si Él es el Espíritu Santo el que te lo está diciendo. Pero hoy lo que Dios nos dice, iglesia, y cierro con esto, es que no le pongamos tantas excusas a Dios, es que le obedezcamos cuando Él nos manda hacer algo. Es mejor obedecer pensando que estoy oyendo la voz de Dios a no obedecer diciendo: ese no es Dios. ¿Están entendiéndome? Es mejor hacerlo así. Es mejor obedecer aunque uno piense que puede perder algo, porque lo que realmente está haciendo es ganar algo. ¿Quién es Abraham? El padre de la fe. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Le dio un hijo Isaac, le dio un nieto llamado Jacob, le dio las 12 tribus de Israel, le dio un pueblo como se lo prometió, un pueblo numeroso. Respondió y cumplió lo que Dios le prometió a Abraham, porque Abraham un día decidió obedecerle a Dios. Obedezcamos a nuestros pastores, obedezcamos a nuestros padres, obedezcamos a nuestras autoridades. Empecemos por obedecerle a los que vemos, porque muchas veces decimos: Señor, yo te obedeceré a ti, pero ni a un semáforo le obedecemos. ¿Sí o no? Uno ve el semáforo en rojo y dice: ¿eso qué? Ahora pusieron cámaras para que le pongan en un parte,
porque uno no hace caso a las señales de tránsito. Esas cámaras y yo tenemos una guerra pendiente. Porque esas cámaras a mí me han limado el carácter. Yo digo, no es posible, Dios, que yo hasta esta autopista que dicen que autopista ya 50. Pero poco a poco aprendí a obedecer. Es más, ahora donde no hay cámaras, ahí en ¿a cuánto ando? A 45. Y yo me dice, acá no hay cámara. Uno tiene que aprender a obedecer a lo que ve primero, a lo natural. Obézcanle a sus papás. Sus papás van a ser sus papás así usted tenga 50 años. Tiene que honrar a sus papás. Y a los jóvenes les digo, obedezcan a sus papás. Si sus papás son personas que obedecen la palabra de Dios, obedezcan a sus padres. Si su papá hoy le dice, venga, nos tomamos unas cervezas, emborrachémonos, no lo obedezca. Sáquele la Biblia y dígale, en la Biblia dice, no te emborraches. ¿Me están entendiendo? ¿Vamos a obedecerle a Dios? Pongámonos de pie. Y vas a decirle al Señor hoy en esta mañana, Señor, esto es lo que me cuesta obedecer. Señor, reconozco que me cuesta perdonar a mi esposa. Reconozco que me cuesta perdonar a mi esposo. Reconozco que me cuesta, Señor, amar a mis enemigos. Me cuesta, Dios. Me cuesta orar por ese jefe que me cae gordo, Señor. Señor, me cuesta orar. Me cuesta tanto leer la Biblia, Dios. Hacer el devocional no me gusta, pero hoy te lo digo para que me ayudes en mis luchas. Me cuesta, Señor. Yo no sé, Dios, qué te está pidiendo a ti, pero sí sé que Dios te ama. Y cuando el Señor te pide algo es porque Él quiere darte una bendición, porque Él está mirando tu corazón. Así que en esta mañana, todos como iglesia le vamos a decir al Señor, Señor, perdóname por mi desobediencia, Dios. Porque incluso sabiendo hacer lo bueno no lo hago, Dios. Porque cuando me pones gente en el camino, muchas veces no les hablo de ti. Porque he desobedecido tu palabra, he robado, he mentido, he murmurado. He dejado de orar, Señor. Y hoy te pido perdón, he desobedecido tus mandatos. Pero hoy te pido, Señor, que tú, Padre, me enseñes a obedecer. Dile ahí donde tú estás a Él, dile, Señor, enséñame a obedecer. Díselo ahí con voz audible, dile, enséñame a obedecer. Enséñame a obedecer, Dios. Algunas veces es tan difícil. Pero te amo más a ti, Señor, que a eso que me estás pidiendo que te entregue, Señor. Te amo más a ti como Abraham te amó más a ti que a su propio hijo, su único hijo por el que esperó 20 largos años. Y cuando lo tuvo, lo amó con todo su corazón. Pero tú un día le dijiste, entrégame a tu hijo, asesínalo y ponlo como un sacrificio. Abraham te obedeció, Señor, enséñame a tener ese tipo de obediencia. Que yo no me llene de excusas. Díganlo ahí donde están, dile al Señor, Señor, no quiero seguir excusándome todo el tiempo, Señor. Señor, renuncio a las excusas, renuncio a andar excusándome por una u otra cosa cuando tú me mandas a hacer algo. Dígale al Señor, renuncio a la incredulidad, Padre. Renuncio a dudar de lo que tú me has prometido y decido obedecer tu palabra. Renuncio también a la autosuficiencia, a creer que no necesito de ti, Señor. Renuncio al orgullo, Señor, a pensar que solo mi opinión es la correcta. Tu palabra dice, Señor, en el libro de Proverbios, que confío en el Señor con todo mi corazón y no dependa de mi propio entendimiento. Y ahí donde tú estás, pregúntale al Señor, Señor, esto es lo que debo hacer. Cada uno donde está, Señor, esta es la iglesia donde quieres que me congregue. Esta es la mujer, Señor, los que son novios con la que me debo casar. Este es el hombre con el que me debo casar. Señor, este es el trabajo que debo aceptar. Esta es la ciudad, Señor. Esto es lo que quieres que haga. ¿Quieres que abra un grupo? ¿Quieres que no? ¿Qué quieres que haga? Obedécele al Señor, Él les va a responder. Dios le responde a los que le preguntan.
Tú dirás, Dios no me habla, de pronto no le has preguntado al Señor, pero hoy, en estos 5 minutos que nos quedan de tiempo, hazle preguntas al Señor. Esto, Señor, esto es lo que te quiero preguntar. Este es el camino, Señor. Quiero obedecerte, quiero aprender a oír tu voz y a no poner excusas cuando me mandas a hacer algo. Enséñame a soltar, Señor, eso que de pronto no me ha dejado en libertad. Enséñame a soltar, Señor, lo que tú quieres que yo suelte. En el nombre de Jesús, hoy esta iglesia te dice, Señor, te queremos obedecer. Te queremos hacer caso. Si tú nos dices a la derecha, Señor. Si tú nos dices a la izquierda, Si tú nos dices, hagan silencio, haremos silencio. Si tú nos dices, prediquen, hagan esto, lo otro, lo haremos, Dios. Queremos hacerte caso. Tú estás buscando una iglesia que te obedezca. Tú estás buscando una persona que te haga caso. Perdónanos por la terquedad. Hemos sido tercos. Yo siento en mi corazón como acá hay gente que ha estado terca y terca a lo que Dios le está diciendo que haga, pero no quieren hacer caso o no queremos. Pero Dios nos dice hoy, no seas terco, no seas terca, hazme caso a lo que te estoy mandando a hacer. Por eso hoy como iglesia te decimos, Señor, no queremos vivir, Señor, siempre con lo que nosotros pensamos, sino obedecer lo que tú quieres que obedezcamos, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy sale toda terquedad de nuestro corazón. Hoy sale, Señor, eso que está en contra de obedecer tu palabra. Señor, también renunciamos a la obediencia parcial. Reconocemos que hay versículos de la Biblia que decimos, no, este no, Dios, este sí no lo quiero obedecer. Pero hoy entendemos que la obediencia parcial, Señor Jesús, no es lo que tú estás buscando. Saúl fue un hombre que te obedeció parcialmente. Eso significa que te desobedeció. Tú le diste una orden a Saúl, destruye a todos los amalecitas, destruye su ganado, destruye todo. Pero Saúl solo destruyó lo que no le agradaba y lo otro no lo destruyeron. Por eso tú desechaste a Saúl. Porque Saúl fue un hombre que te obedeció parcialmente, o sea, te desobedeció, Señor. Pero nosotros queremos ser obedientes a tu voz. Dile ahí donde estás, quiero ser obediente a tu voz, quiero ser obediente a tu palabra, quiero ser obediente a lo que me mandas a hacer, así me parezca difícil de obedecerlo. Señor, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Esto no es, Señor Jesús, obedecer lo que a mí me parece, Señor. Esto es obedecer y ser totalmente, Padre, obedientes a tu palabra, a tus instrucciones, a tu mandato. En el nombre de Jesús, ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos en lo que nos cuesta tanto obedecer, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser una iglesia obediente. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús.